Entonces, aparte después, si empezamos alguna terapia, vamos a cortar la grabación. Bueno, entonces, como les venía diciendo, uno puede tener un partido político, uno puede tener una ideología, porque estamos en un mundo normal en donde nos identificamos con un nombre, con un país, con una sociedad. Estamos, digamos, nosotros nos creemos que somos este personaje que tiene todas estas cuestiones y que se identifica con ese personaje. En este mundo en donde creemos que vivimos y que estamos en, en esta dualidad, en este mundo, como yo ayer me puse la camiseta argentina a ver el partido, no tiene nada de malo de esto. El tema está en cuando siento que estoy odiando a mi contrincante y que lo estoy descalificando despectivamente, que estoy condenando al otro lado, es porque evidentemente estoy atacando mi proyección. ¿Tá? Ujú. Esto no es malo, es simplemente la culpa la tengo que ver en algún lado, porque si no, ¿cómo salgo de acá? Entonces, veo mi proyección, ahora vamos a ver justamente un poquito de esto. Veo mi proyección, veo mi culpa, veo mi ataque, veo todo esto y trato de tomar conciencia y de alguna manera experimentar el sentimiento para poder verlo con el Espíritu Santo. Simplemente esto. Pero en ningún momento no decir, no, a mí la política no me interesa porque hago real al mundo. A mí el fútbol no me interesa. A mí yo no tengo ninguna posición, no miro la televisión. A ver, si se me presenta ante mí y presto atención en esto, para no verlo, también tengo que decidir no verlo y es porque le presté atención. Entonces, decidir no ver esto para no hacerlo real es un error y es una estrategia egoica para que no trabajemos. Entonces, ojo con esto, porque el ego, les vuelvo a insistir, cuando él no puede y ve que la decisión está firme, intenta ayudar, intenta colaborar. Entonces, no necesitamos, la verdad, la colaboración, pero no dejamos de hacer lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer. Inclusive, si estas situaciones son situaciones en donde yo sé que voy a proyectar y voy a atacar. El curso no dice no ataques. Jesús nos dice, obsérvalo y fíjate las consecuencias que trae esto. Entonces, después vamos a poder no elegirlo, pero en el momento en donde yo siento un impulso y lo quiero elegir, ¿por qué? Porque hay una atracción, ¿está? Y esta atracción está dada justamente para que uno pueda deshacer el sistema de pensamiento egoico a través de lo único que puedo ver en un mundo dual, que son las proyecciones. No puedo hacer otra cosa. Entonces, no, si tenemos cierta inclinación por el tema político, bueno, somos activos en esto. Si tenemos cierta inclinación por ciertas situaciones de deportes o por lo que sea, tenemos una posición, tenemos nuestra posición, si no, no podríamos salir de acá. La idea es, como, ¿qué hago entonces? Digo, no voto, voy al cuarto oscuro y me quedo ahí porque no quiero tomar ninguna decisión. Y ojo, no querer tomar decisión es una decisión también. Porque si Ajá. yo digo, no quiero ver la televisión porque en realidad las noticias de las muertes, las guerras, las cosas eh, realmente me generan mucha ansiedad, mucha angustia, estoy diciendo, no quiero trabajar. Mm, Porque acá, no estamos acá, no somos ángeles en un mundo dual. Olvídense de eso. Estamos acá por haber elegido el sistema de pensamiento egoico hoy y ahora. Por eso nos vemos en forma dual. Y esto no está malo, es simplemente reconocerlo. Cuando lo reconozco, me doy cuenta y no lo veo de malo, ahí estoy trascendiendo el ego. El ego es ego. Yo siempre digo, no podemos comprar un teléfono
pretendiendo que el teléfono haga de aspiradora. El ego es ego. El ego no puede hacer otra cosa, es un sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo. Ahora, ¿cómo lo trasciendo? Justamente observándolo y reconociendo que no tiene efectos sobre mí, no puede quitarme la paz. Y cuando veo que no me puede quitar la paz, ahí se trasciende. Esto así suena muy fácil, muy rápido. Yo entiendo que hay que trabajar, pero de acá no nos podemos salir porque si no nos distraemos. Está. El resto son todos, digamos, de alguna manera pensamientos que justifican una situación de ansiedad que hoy lo vamos a ver porque vamos a trabajar con la proyección. ¿Sí? La idea de estas clases de los miércoles es trabajar sobre algunos conceptos psicológicos que utiliza el curso de milagros en forma de muy ligera porque, insisto, el curso de milagros fue dictado a psicólogos que tenían muy en claro esto. Es como que yo les digo, yo siempre me acuerdo que esto era una cosa, bueno, ustedes ya saben, yo hice terapia intensiva por mucho tiempo, entonces a mí el pH, que a mí me digan pH es el pH sanguíneo, no hay otro pH. Y me acuerdo que una vez, no sé quién, cuando yo veía en el diario que decían pH, y yo decía, o sea, es como que me sacaban de contexto, ¿no? Porque el pH en el diario significaba un piso, aparentemente, o algo para ver en un piso para comprar o una casa, no sé lo que le llaman exactamente pH, pero para mí el pH era el pH sanguíneo. Entonces, cuando uno eh, ha hecho real el mundo dual a través de una ciencia del mundo, o por ejemplo en la cocina, ellos tienen su lenguaje, o en cada, los arquitectos tendrán su lenguaje, los ingenieros, hay un lenguaje callejero también, que bueno, entonces hay un lenguaje gauchesco y yo los invito a leer el Martín Fierro que le decía el otro día. ¿Por qué? Porque el mensaje de amor le llega a través del lenguaje que cada uno entiende. Y este libro le ha sido dictado a unos psicólogos que entendían un determinado lenguaje. Entonces, este es el único propósito de estas clases de los miércoles, entrar en conocimiento de este lenguaje para poder, cuando uno lee el curso, saber de qué Jesús está hablando. Porque si no, entendemos que proyección es directamente la proyección de unas ilusiones, de unas películas, y esto no tiene nada que ver con la proyección. O que la ansiedad tiene, no, o sea, es aclarar, la idea de estas clases es aclarar estos conceptos porque de ellos son justamente de los que hablan en el curso. No porque el curso explique esto, el curso no explica psicología, el curso simplemente utiliza la psicología como una herramienta para ayudarte a salir de acá. Psicología, espiritualidad y metafísica. Son tres conceptos que se eslabonan en una forma perfecta para sacarte de acá. Entonces, para que no hayan confusiones y todos los que estemos en este curso eh, hablemos el mismo idioma, también están, están diseñadas estas clases. Bueno, preguntas antes de comenzar. Nada. Sobre eso que decías Ajá. de, de no ponerse en política, de no ver la televisión y tal, es que acabaríamos convertidos en zombies si no tuviéramos opiniones personales. Lo que se trata es de gestionarlas de una manera que no sea egoica, pero No si se, no, no se puede. Eh, no se puede. no se puede. Pero seamos normales. Esta es una Claro, premisa. Seamos normales. Si yo claro. pertenezco a un país o tengo una ideología o lo que fuera, me pongo la camiseta. ¿Dónde está el chiste acá de aplicar el curso de milagros? Es decir, me pongo una camiseta porque vivo en un mundo dual, me creo que soy de este país y me gusta este equipo de fútbol, o me creo que soy de este país, me gusta este sistema de gobierno o lo que fuera, eh, y listo, pero sé que esto es parte de un sistema ilusorio y no tiene la capacidad de quitarme la paz. ¿Qué pasa si gana o no gana mi equipo? Posiblemente me pueda poner un poco triste, no pasa nada. Lo observo y digo,
es que no ganó el equipo que me gustó, pero cuando yo pongo mi felicidad en juego para que gane o pierda o suceda una cosa, ahí ya sé que estoy bien involucrado en mi sistema de pensamiento egoico y ahí puedo acceder a encontrar y a deshacer la culpa y encontrar la paz a través de esto. Acá está el tema. Si yo no niego esto, estoy negando que de alguna manera tengo una identificación corporal, tengo un nombre, tengo una edad, tengo un sexo, vivo en un determinado país y tengo las costumbres de mi determinado país. Y negar eso no me ayuda a salir de acá. Al contrario, retrasa mi camino. Entonces, ¿para qué? Lo hacemos y donde vemos que estamos proyectando, ¿sí? Que estoy justificando un estado de ansiedad por una situación que estoy viendo ahí externa, bueno, reconozco que esto es parte del juego y cuando lo hago consciente lo puedo trascender. No negamos nada, no podemos negar en el mundo, no seamos locos. No nos hagamos los locos, porque ¿para qué? Esto no te saca, sería negar mi existencia dual y esto realmente no es el mensaje de Jesús en el curso, para nada. Al contrario, lo hacemos y cuando vemos de alguna manera las consecuencias, tenemos la voluntad de querer abandonar esto. Si no, ¿de dónde vamos a sacar la voluntad? Bueno, entonces vamos a empezar como una especie de cuento. No una especie de cuento, simplemente algo. Si nosotros fuéramos animales, de alguna manera, recuerden que los animales huyen de los predadores, ¿sí? De quién se los viene a comer. Acá hay muchos ciervos por ahí afuera, pero también hay zorros y los zorros se comen a los ciervos y ellos tienen como unos mecanismos para reconocer su amenaza, ¿sí? Que son unas señales que van a a una parte que está en el sistema nervioso central que se llama amígdala. Esto se los digo porque para que tengan una idea para interpretar otras cosas. Claro que el curso de milagros te dice el cerebro es parte del mundo ilusorio, pero el mundo ilusorio le ha dado al cerebro una función. Y bueno, y entender esto nos va a servir para entender un poquito más allá. Entonces, los animales captan como unas señales, esto manda una información a un lugar que se llama amígdala, que está en el cerebro, y la amígdala responde con huida, ¿no? O sea, capta, por ejemplo, que hay unas rayas de un tigre que van caminando por ahí, y si yo soy ciervo, soy humano también, es lo mismo. Porque que seamos un homo sapiens, si veo un tigre por ahí, voy a intentar huir. Por otro lado, el tigre sabe que lo que sale corriendo así es una presa, entonces lo va a cazar. Después les digo por qué, pero no importa, esto no es importante. La idea es que hay una imagen que viene de afuera, que yo tengo un concepto de esto, que en realidad es una amenaza que está exterior, se va a la amígdala manda un mensaje a los músculos para que uno pueda activar la huida. Esto es anterior a la toma de conciencia de este mecanismo. ¿Nunca les pasa que de repente automáticamente reaccionan a algo corporalmente y después se dan cuenta, no pasó nada, no era tan grave, o no sé, o un ruido, o un movimiento, o algo que ustedes sienten que, no sé, a mí las alarmas, porque me recuerdan a las alarmas de los ventiladores mecánicos, pero digamos, algo, cuando uno se pone en alerta ante una situación que en realidad no era tan grave, pero después interpreto que no era tan grave. A veces pasa cuando uno va manejando, ¿no? Siente un ruido o siente que alguien se le acerca o que está muy cerca o sucede algo y uno esta expresión corporal de esta
amenaza externa que viene a través de algo simbólico, es simplemente una respuesta que está a nivel de la amígdala. La amígdala responde antes de mandar el mensaje al cerebro. ¿Por qué? Porque estos son mecanismos de supervivencia, ¿sí? Son bien primitivos. Nosotros compartimos estos mecanismos con los reptiles. O sea, son mecanismos que de alguna manera hacen, imagínense que yo, entre que el amígdala le manda el mensaje a la corteza prefrontal, vuelve y dice, parece que ahí hay un tigrecito que no sé qué, el tigre ya te comió. ¿Se entiende? De hecho, la corteza prefrontal, esto no es una clase de neuroanatomía, simplemente hago unas explicaciones bien sencillas para... Hay una parte acá, ustedes, los que no han, claro, los que no han visto un corte de encéfalo, pero sí han visto el seso de la vaca en la carnicería. Eso lo han visto todo. Bueno, todos estos rollitos que están acá en la parte frontal, esto se ha desarrollado con la evolución. Entonces, esta es la parte que controla y es la que hace consciente todo esto. Pero ¿cómo lo hace consciente? Resulta que después que sucede esto, la amígdala le manda un mensaje acá y después el cerebro le manda un mensaje a la amígdala con un mensaje explicatorio, ¿sí? Te pusiste nervioso, pero en realidad las rayas esas que viste no eran un tigre, eran simplemente un dibujo en la pared. ¿Tá? O sea, la parte prefrontal hace consciente y le da un pensamiento explicativo a esto. Esto quiero que lo sepan porque después vamos a ver cómo en realidad esos pensamientos que nosotros creamos en la corteza prefrontal para explicar unas manifestaciones corporales, ¿sí? A nivel del cuerpo, a la que le ponemos el nombre de ansiedad, cómo nosotros después hacemos el cuento y le podemos dar una explicación a esto, que se lo hace la corteza prefrontal, pero estos pensamientos son creados para justificar un estado de no paz. ¿Está? Vamos a dejar esto de alguna manera acá y ahora vamos a decir, bueno, hay una amenaza que en realidad tiene que ver con algo que yo veo afuera y que creo que me va a comer, que es un predador o que sea lo que sea. ¿Sí? Ahora hay otra amenaza que no es tan visible y que tiene que ver con emociones, ¿sí? Con unos pensamientos y unas emociones, que en realidad esto se ha generado cuando el ego empieza a desarrollarse y uno cree que, ¿cómo vienen estas? ¿Cómo es que uno, digamos, cómo es que estas emociones son una amenaza? Bueno, esto es cuando nosotros nos sentimos a lo largo del día, nos sentimos en un estado de no paz, nos sentimos ansiosos, sentimos que no estamos en paz y no sabemos por qué. O culpamos racionalizamos nuestro estado de no paz con situaciones externas. ¿Por qué? Porque no queremos tocar la emoción que en realidad está generando la ansiedad. Y les voy a poner un cuento. A ver, por ejemplo, estoy de 1 año, 2 años o lo que fuera. Y yo cuando lloro, me enojo. Cuando lloro, me pongo triste. Cuando yo estoy triste, mi mamá se aleja. Entonces yo estoy triste, mi mamá se aleja. Yo estoy triste y ¿qué es lo que se ve amenazado? ¿Cuál es la amenaza? Porque lo que estudiamos hace un rato, lo que vimos hace un rato, la amenaza es un animal que me viene a comer, ¿sí?
Esto es instintivo. Acá, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza de estas emociones que le digo? ¿Cuál es, que les digo? ¿Cuál es, digamos, no se ve porque no es visible con los ojos del cuerpo, pero sí le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? A la ruptura de un vínculo, a la ruptura de un vínculo que en realidad yo creo que necesito para mí, para preservarme. Si alguien viene y me come, o sea, me veo amenazado, pero si mi mamá me abandona, mi papá me abandona o el que me está cuidando me abandona, yo también me veo amenazado. Hay algunos mamíferos que pueden vivir después de pocas semanas de haber estado con sus padres mamíferos, pueden vivir, sobrevivir solos, pero el humano necesita de un cuidador. ¿Tá? Entonces, si yo me pongo triste y mi mamá se va, y esto es van a ver después que esto es una justificación que yo he hecho de cuando me pongo triste, relaciono que mi mamá se va. Esto es simplemente una experiencia que quizás sucedió una vez, queda grabado, pero no importa. Entonces la tristeza es una amenaza para mí, porque la tristeza es una amenaza de que se pueda cortar este vínculo que yo de alguna manera necesito para mi supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo cada vez que me pongo triste, esto no es para todo el mundo igual, pero yo, qué sé yo, me pongo triste por algo, ahora lo vamos a seguir estudiando, me pongo triste y ¿qué hago? Reprimo la tristeza, porque no quiero que mi mamá se vaya, pero la represión de la tristeza genera ansiedad. Como yo no quiero, ¿sí?, tomar contacto con esto porque es muy doloroso, yo no quiero tomar contacto con esto porque me duele, lo justifico con cualquier cosa externa. Justifico mi estado de ansiedad con el juez de Alicia que le tira todo por la borda. No sé, Silvia con su rollo, Isabel con sus hijos, la tendrá lo suyo, no importa, pero yo estoy reprimiendo. Acá lo que quiero es que entiendan que hay una emoción con la que no quiero tomar contacto y no quiero tomar contacto porque en realidad no quiero ver esto porque es una amenaza, no quiero tomar contacto con esta emoción. Y por otro lado, esta emoción reprimida genera un estado de ansiedad porque es una alerta. Recuerden, el estado de ansiedad, así como cuando se me activaba por un tigre que venía y se me activaba el sistema nervioso motor para huir, ¿está? Para salir corriendo, acá se activa acá lo que se activa es un estado de ansiedad, porque tengo riesgo, tengo miedo de que se corte ese vínculo que para mí es importantísimo. Entonces se me acelera el corazón, se me ponen las manos. Hay dos sistemas, digamos, dos sistemas que se pueden activar. Uno, el motor, y el otro autonómico. El autonómico tiene un sistema nervioso simpático y uno parasimpático. En uno activa todo lo que es la huida y el otro activa otras manifestaciones corporales. ¿Es importante? No. Para que sepan que sudoración de las manos, taquicardia, que me agarran el cuello, que me duele la espalda, y todo esto es un estado de ansiedad. Y este estado de ansiedad en realidad está activado por la represión de unas emociones que yo no quiero experimentar porque para mí significan una amenaza. ¿Amenaza a qué? A la ruptura del vínculo con a la ruptura de un vínculo que para mí es necesario para mi supervivencia. Esto en un primer momento, esto después se hace automático, es automático, uno no piensa, no hace consciente todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo de alguna manera esto es totalmente inconsciente? Una vez que yo lo hago
consciente, lo puedo empezar a ver de otra manera. Pero ahora quiero que se queden con esto, y no vamos a empezar a mezclar ni emociones ni situaciones, pero recuerden este caso que les acabo de decir. Soy chiquito, me pongo triste, mi mamá se va. Hice esa relación, esto es una amenaza. Yo justifico y creo un pensamiento que dice, me pongo triste, mi mamá se va. Y esto queda grabado a fuego como una amenaza. Entonces la tristeza en mi futuro es una amenaza. Entonces no me permito sentirme triste. Es una emoción que no la quiero tener. ¿Por qué? Porque me amenaza en mis vínculos. Yo de bebé me relaciono con mi mamá y mi papá y después me voy relacionando con mis maestros, después me relacionaré con mis parejas, después me relacionaré con quien sea, no importa. Son todas, es todo lo mismo, porque la relación es siempre la misma. Cambian las figuras ilusorias, pero en realidad no me permito sentir esa tristeza porque lo justifico con un miedo, ¿sí? Este estado de ansiedad o miedo, habíamos dicho que la diferencia, que es una diferencia que la ha hecho la psicología, pero digamos, el miedo es ante un peligro que yo veo y que lo puedo ver en el exterior, pero en realidad la ansiedad es un estado corporal que se manifiesta a través de algo que no es visible y no es visible, entonces yo sé que en realidad es una emoción que no quiero ver. No es visible, pero que es una emoción que ha sido reprimida. ¿Está? Entonces tengo dos. El miedo es cuando veo algo afuera que en realidad tengo una amenaza que la estoy viendo de afuera. Y cuando no veo la amenaza afuera, pero tengo un estado de ansiedad, yo ya sé que es de estas amenazas que no son visibles y que son las emociones. Y estas emociones no se pongan a intentar reconocerlas tan fácilmente porque suena fácil, pero no es que están así. Pero yo por lo menos puedo saber que si estoy experimentando un estado de ansiedad y que no está justificado por por una cosa aparente en ese momento, hay una emoción que no quiero ver. A este punto quería llegar. Y recuerden que esto se activa en forma que no es consciente. Acá no está involucrada la corteza prefrontal, pero sí se involucra. Y la corteza prefrontal se involucra después armando cuentos que no son más, Alicia se ríe, que no son más que pavadas, ¿para qué? Entonces, esto se lo digo en esta palabra para que les quede bien grabado. O sea, esos cuentos son mentiras. Son justificaciones para yo tener esa emoción bien guardada y que, y que no ponerle ninguna cosa. ¿Está? Entonces y que no tenga una verdadera relación. Hoy les voy a decir, claro, si uno, después vamos a encajar el curso de milagros en esto, pero en realidad, evidentemente, el estado de ansiedad lo único que lo provoca es un estado de separación, no hay justificativo acá. Está. El estado de separación produce mi estado de ansiedad, pero vamos a llegar a esto, no se preocupen. Preguntas hasta acá. Esperen que vamos a cortar y si alguien quiere contar algo lo puede contar. Entonces vamos a seguir. Como les decía, vamos a hacer un ejemplo. Yo estoy acá en mi casa con mi marido y yo me crié en la escuela de monjas en donde decir malas palabras o expresar mi ira o me enojo, expresar mi ira era reprimido. Eso significaba, no sé, que no te dejaran salir a recreo por mucho tiempo, que 55 padres nuestros, andar de rodillas sobre el asfalto, bueno, cosas así. Entonces, uno ve, digamos, la expresión de la ira, la reprime. ¿Por qué? Porque corta mi vínculo con alguien, ¿sí? Que para mí es ese vínculo es necesario para mi supervivencia.
Entonces yo estoy acá, de repente me enojo porque, no sé, se me cayó algo encima, pero no me permito manifestar mi ira, porque en este momento, en mi presente, yo creo que puede producir un riesgo en mi vínculo con mi esposo. Oye, fatal, ¿eh? Se ¿Eh? oye fatal. Se oye fatal. Acá tengo una conexión buena. Ahora mejor. Se Eh, escucha bien. acá tengo una conexión buena, así que saldrá bien en la Acá grabación. todo ok también. Pero bueno, la idea es, eh, Ahora, yo ahora sí. me crié, o sea, tengo un núcleo, porque, o sea, yo tengo, tengo una amenaza, que manifestar la ira o, digamos, de alguna manera experimentar esa emoción, y lo llevo siempre. Entonces voy a la escuela y de repente me estoy enojada con mi maestra o con mi compañerito de banco o quien fuera, pero reprimo esa emoción porque en realidad para mí pone en riesgo, en amenaza mi relación con mi compañera de banco, que para mí es importante. Hay muchísimos tipos y no vamos a hablar de qué importancia tiene cada relación. Si quieren más adelante lo vamos a ver, pero no importa. O sea, para mí es muy importante la relación con mi amiga y muy importante mi relación con la maestra. Entonces, yo quiero preservar esa relación. Entonces, ¿qué es lo que es la amenaza para mí? La amenaza para mí es esta emoción de ira. ¿Por qué? Porque cuando yo manifestaba la ira, que estaba niño, se veía, amenazaba mi relación con mi mamá o con mi papá, o no importa, o con mi hermano mayor. Esto se ha grabado, esto ha quedado grabado como una imagen. Claro que después vamos a saber que el ego, recuerden que el ego nos hizo creer, ¿sí? Que toda esta emocionalidad, que no es más que la experiencia de la culpa reprimida, viene de la separación de la unicidad. Por eso les digo, nosotros acá en un mundo dual le hemos puesto nombres y le hemos puesto nombres en una relación con el exterior que son, que dije, pavadas. Son cuentos chinos que ha inventado la corteza prefrontal para justificar un exterior amenazante. Veo unas caras ahí de susto. Pero no importa, esto lo van a volver a ver. Yo les puedo hacer un gráfico. Lo que es la corteza prefrontal es una parte de acá del cerebro, que en realidad todo esto, ya saben, la psicología, la medicina, la arquitectura, la abogacía, todas son ciencias del mundo. 2 más 2 no son 4, ¿sí? Hay un contenido detrás de todo esto en donde nosotros podemos trascender el mundo a través de la experiencia de que podemos estar totalmente en paz, porque lo único que hay que hacer es interpretar esto con el Espíritu Santo, y para esto hay que elegirlo. Cuando uno lo elige, esto se da. Entonces, ¿alguien quiere preguntar de acá algo? Vamos a cortar esto ya definitivamente.